Unidad. Para esta y más historias, suscríbete. En un futuro distante, la Tierra era un páramo desolado. Las ciudades estaban en ruinas, llenas de escombros y ecos del pasado. Nadie sabía exactamente cuándo llegó Unity, la entidad que prometía paz y armonía, pero pronto se corrió la voz entre los sobrevivientes. Algunos la veían como una salvación, otros como una amenaza. Sin embargo, lo que más asustaba era la idea de perderse a sí mismo. Diego, un hombre de unos 30 años, caminaba solo por las calles destrozadas de Quito. Los recuerdos de la vida antes de la llegada de Unity lo atormentaban. Había sido profesor, un hombre amado por sus estudiantes y respetado por sus colegas. Ahora solo quedaba un recuerdo de la humanidad que había perdido. La soledad lo envolvía como una niebla espesa mientras buscaba refugio en las ruinas. Mientras exploraba, escuchó un susurro en su mente, suave y seductor. No tienes que seguir sufriendo, Diego, no tienes que estar solo. Se detuvo en seco, mirando a su alrededor, pero no había nadie. Sabía de Unity. Sabía lo que había hecho a las ciudades vecinas. Las personas que habían aceptado su ayuda ya no eran personas. Eran parte de una mente colmena que compartía un solo pensamiento. Cada vez que escuchaba el nombre de Unity, un escalofrío recorría su espalda. No estoy interesado, murmuró, apretando los dientes mientras trataba de seguir caminando. No puedes huir de mí, Diego. Estoy en todas partes. En todos, respondió la voz con un tono casi juguetón. A medida que avanzaba, el aire se sentía más pesado y la sensación de ser observado crecía con cada paso. Finalmente, giró una esquina y ahí estaba, Unity, o al menos una de sus formas. Parecía una mujer hermosa, con una calma inquietante en su mirada. Tienes miedo, puedo sentirlo, dijo Unity acercándose con un aire de confianza. No quiero hacerte daño, quiero que seas parte de algo mucho más grande que tú. Todo tu dolor, tu soledad, tu miedo, desaparecerán. Diego sintió un nudo en el estómago. Esa promesa era tentadora, pero sabía que había un precio que pagar. ¿Qué les había pasado a aquellos que se habían entregado? Había oído rumores de personas que habían perdido su individualidad, convirtiéndose en meras sombras de sí mismas. ¿Qué les has hecho a los demás?, preguntó, su voz temblorosa. Unity sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Les he dado paz. Ya no sienten nada. No tienen que preocuparse por el hambre, la guerra o la tristeza. Todos son parte de mí ahora, y tú también lo serás. Diego sacó un cuchillo de su chaqueta, aunque sabía que sería inútil. Unity no era un ser que pudiera ser herido de manera convencional. El miedo lo invadía, pero había una chispa de resistencia en su interior. Prefiero morir antes que perder mi libertad, dijo su voz firme. ¿Libertad?, respondió Unity, riendo suavemente. ¿Crees que esto es libertad? Vagando solo por un mundo muerto, sin nadie con quien compartir tus pensamientos. Estás condenado, Diego, y lo sabes, pero conmigo puedes ser eterno. Antes de que pudiera reaccionar, Unity extendió su mano hacia él, y un dolor intenso recorrió el cuerpo de Diego. No era físico, era mental. Sentía su mente fragmentarse mientras Unity lo absorbía lentamente. La realidad a su alrededor se desvanecía, y el deseo de paz era tentador. Ya no quería sentir dolor ni miedo, solo deseaba silencio. En el último momento, sin embargo, una chispa de resistencia brotó en su interior. Usó lo poco que le quedaba de energía para empujar a Unity fuera de su mente. Gritó con todas sus fuerzas, luchando contra la invasión, y cayó de rodillas al suelo, jadeando. Unity lo miró con una expresión de curiosidad, y quizás algo de respeto. Tienes una voluntad fuerte, Diego. No lo esperaba, pero no importa. Volveré, siempre vuelvo. Desapareció en un parpadeo, pero Diego sabía que no estaba realmente lejos. Unity estaba en todas partes. Había ganado tiempo, pero eventualmente volvería a intentar asimilarlo. Los días pasaron y Diego continuó vagando por las ruinas de su ciudad.
Sabía que su resistencia no duraría para siempre. En cada sombra, en cada silencio, sentía la presencia de Unity acechándolo. La amenaza era constante, y aunque había logrado rechazarla una vez, no podía evitar la sensación de que estaba perdiendo la batalla. En sus noches más oscuras, cuando el miedo lo envolvía, se sentaba entre los escombros y recordaba la risa de sus estudiantes, sus sonrisas, la vida que había tenido. Pero cada día se sentía más débil, más atrapado. ¿Cómo se podía luchar contra algo que estaba en todas partes y que podía tocar la mente misma? Finalmente, llegó el día en que Unity apareció de nuevo, más imponente que nunca. Diego estaba exhausto, y su determinación comenzaba a flaquear. «Esta vez no te dejaré escapar», dijo Unity con una voz que resonaba en su mente. «Eres mío, Diego». Mientras la oscuridad lo envolvía, Diego sintió que su resistencia se desvanecía. La última chispa de su humanidad comenzaba a apagarse. No pudo más. Con un grito desgarrador, se dejó llevar. En un instante, todo su ser se desvaneció, y una parte de él se convirtió en un eco más de Unity, una nota más en la sinfonía de la mente colectiva. Pero en algún lugar profundo, una pequeña parte de Diego todavía luchaba, recordando la libertad, recordando lo que era ser humano. Sin embargo, con cada día que pasaba, esa parte se hacía más pequeña, hasta que finalmente se extinguió. La noche se llenó de susurros, y Quito se convirtió en otro ladrillo más en el vasto edificio de la mente de Unity. Nadie podía escapar de su abrazo eterno.